Cordial saludo, compañeros y compañeras. En este video les voy a compartir lo que es la libertad condicional y su diferencia con la libertad incondicional. Vamos a empezar hablando de lo que es la libertad condicional, que está consagrada en el artículo 64 de nuestro Código Penal o Ley 599 del año 2000. La libertad condicional tiene unos requisitos y el primero de ellos es de carácter objetivo. Para que una persona pueda solicitar ante el juez de penas y medidas de seguridad, el cual vigila su pena, su libertad con carácter condicionado, ¿sí?, debe haber cumplido las 3/5 partes de su condena. Además de ello, debe, como requisito subjetivo, haber observado una buena o una excelente conducta mientras ha estado privado de su libertad en reclusión formal o en el centro penitenciario y carcelario. Ello se prueba con el certificado que expide el centro penitenciario en el que ha estado recluida la persona. Además, se debe allegar prueba del arraigo y de la reparación a la víctima o a la que se llegó, o el acuerdo al que se llegó con la misma. Por último, el artículo 65 del Código Penal nos habla del acta compromisoria. Es un acta de compromisos, un documento que se suscribe entre el condenado que ya ha cumplido las 3/5 partes y el despacho. Unos compromisos como observar una buena conducta social, familiar, individual, que no va a cambiar de lugar de residencia sin informar de manera previa al despacho, que no va a frecuentar ciertos lugares o sitios, que no va a portar armas, entre otros. Ya el despacho definirá, según la conducta penal por el que haya sido condenada o condenado, cuáles serían entonces estos compromisos. Es de anotar que se debe verificar, como hemos estado viendo en el resto de subrogados penales o las solicitudes para beneficios judiciales o administrativos, verificar el artículo 68A en su inciso segundo, ¿sí?, o el artículo 6 de la ley 1944 del año 2018, por una proscripción expresa de no otorgar este beneficio de libertad condicional del artículo 64 a las personas que estén inmersas en esas conductas punibles que se describen allí. Por otra parte, les hablaba al comienzo de este video que hay que dejar claridad y la diferencia entre lo que es libertad condicional, ¿sí?, que es la que acabamos de ver, y la libertad incondicional. La libertad incondicional es aquella libertad que trata con la figura de cooperación internacional, que es la extradición. La extradición está contenida en el artículo 35 de nuestra Constitución Nacional y a su vez en el artículo 18 de la Ley 599 del año 2000. La figura de la extradición es una figura de cooperación internacional, de cooperación entre los estados,
de que los estados se presten auxilio entre sí para que una persona no se vaya a ocultar en otro estado y con ello entonces devenga la impunidad por el crimen o la ofensa frente a los bienes jurídicamente tutelados imperantes dentro de una determinada sociedad. Y es allí, en esta figura de la extradición, donde hablamos de libertad incondicional. Y opera la libertad incondicional, es decir, no habrá más condicionamientos si se generan una serie de circunstancias en la figura de cooperación internacional de la extradición cuando, primero, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal haya emitido un concepto negativo sobre la extradición de una persona. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, en la revisión del procedimiento de extradición y solicitud de extradición que hace otro país, niega que esa persona pueda ser entregada al estado requirente. La otra circunstancia por la cual hablamos de libertad incondicional es cuando el estado requirente, el estado que requiere a esa persona en extradición que le sea entregada, tiene 60 días que son corridos, calendario, para formalizar, ¿sí?, el pedido de extradición de esa persona. Esos 60 días corren a partir de que esa persona sea privada de su derecho fundamental a la libertad. Otra circunstancia de libertad incondicional es cuando, transcurridos 30 días de que se le notifica al Estado que se ha concedido la extradición de esa persona y que puede venir y retirarla del país, que se le va a entregar, 30 días después de ello, el Estado no ha venido por esa persona, ¿sí? A ello hay unas circunstancias que tienen que ver con el artículo 35 de la Constitución versus artículo 18 del Código Penal. Lo primero es que con el surgimiento de la Constitución de 1991, Colombia quita la extradición de nacionales colombianos, ¿sí? Posteriormente se hace una reforma a ese artículo 35 de la norma principal, donde nuevamente se va a permitir la extradición en Colombia. Eso se hace a través del acto legislativo 01 del 16 de diciembre de 1997. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos que dan lugar a la solicitud de extradición, ¿sí?, tienen que ser con posterioridad a este acto legislativo que revivió la extradición en Colombia, en el artículo 35 de la Constitución y 18 del Código Penal en su parte general. Con la salvedad que no hay extradición cuando se hable de penas inferiores entre 4 o menos años, y tampoco habrá extradición para delitos de naturaleza política. Inmediatamente también operan como circunstancias para solicitar entonces la libertad incondicional de las personas. Con ello entonces abarcamos lo que es la libertad condicional y su diferencia con la libertad
incondicional. Y lo que es este subrogado penal, que está en el artículo 64 del Código Penal, y la figura de extradición, que también la encontramos en el artículo 18 de nuestro Código Penal. Muchas gracias.